Buenas, gente. Y a defensa de las mujeres, por este lado tenemos a Priscila. Después que Lenny la Bueno, buenos mató y días. todo eso. Buenas tardes, mi gente. Ah, Bendiciones. sí, Un ¿verdad? placer de nuevo estar con ustedes. Ahora sí habla. Ok, entonces Priscila de este lado. Buen ataque. Y vamos con el Pero tema del mira, Open esto no Mind. es un ring de Ah, pleito. sorry. Así. Sorry. Es que saben que hay veces que uno se emociona y eso. La televisión hace cosas, gente. Hace cosas. Explícate Sí. un chino, eh. No, nada, vamos con el tema. Vamos a tratar con el Open Mind Ok, que Priscila nos ok. va a nutrir el día de hoy. Noel y Priscila. Priscila y Noel. Yo te escucho. Tú estás medio curpero. ¿Qué te pasa? Ah, pues sorry. Te dio duro la victoria de las mujeres ayer en el juego de pelota. Fue duro, ¿verdad que sí? Pues se le dimos chance, le dimos Ah, chance. sí, sí, está bien. Bien, mi gente, que... Ay, gente, ¿por qué esa muletilla, ¿Por qué no me pegaste eso tan mal? Bien, mi gente, el Open Mind de hoy, es decir, mente abierta, es bajo el tema, siguiendo el tema de hoy, que es la esperanza. ¿En qué ponemos nuestra esperanza? En Dios, en los juegos, en un santo y así sucesivamente. Entonces, nuestra mente abierta de hoy es la influencia. ¿Qué es la influencia para ti, Noé? La influencia para mí es dejarme llevar de algo. Cuando veo algo, dependiendo que sea bueno o malo, tomarlo y empezar a seguirlo igualmente como lo vi. ¿Lo bueno o lo En malo? La lo bueno, influencia. lo malo, influencia en sí, En genera, general. genera. Exacto. ¿Y qué a ti te gustaría seguir? ¿Qué tú sigues ahora mismo? Como manera de influencia que tú ves. Bueno, mi manera de influencia es Jesús ahora mismo. Ok. Jesús de Tú Nazaret, sigues Jesús a de Jesús. Nazaret, claro, porque no, para que no se confunda. Aquí hay otro Jesús, que Ese Jesús Manuel si López. lo sigo fracaso. Fracasa. Pero yo sigo a Jesús. Es decir, que es una mala influencia, Jesús No, Manuel no he López. dicho eso. Claro, tú dijiste que es una mala influencia. En Chame, otras muchacha, no siempre palabras. cizaña, no siempre cizaña. Jesús de Nazaret, ese que yo sigo. Bueno, tú dijiste. Ok, lo cerramos ahí. Bien, entonces, la influencia, a manera ya didáctica, es el poder o vamos a decir, la autoridad o el control o la manipulación que ejerce una persona o cosa sobre otra persona o sobre un objeto o sobre una cosa. Y hay varios tipos de influencia, como son la influencia en la cultura. Por ejemplo, en Dominicana tenemos muchas influencias Buenas y de malas. diferentes países del mundo. Por ejemplo, nuestra Constitución Dominicana está influenciada básicamente por la Constitución de Francia. Todo lo que son los acápites está influenciada dentro de esa Constitución. Y cada Asimismo, cultura nuestra cultura está influenciada arraigada por de otros nuestros... países Exacto, es como exacto. recogiendo algo del mundo Exacto, entero. y va a depender también de la colonización de los países de España, de Francia, africanos, que tenemos raíces de esos países. Es decir, que tenemos arraigados dentro de nosotros la cultura de lo que son la música, la comida y ese tipo de cosas, que es lo que llamamos cultura, los bailes y ese tipo de cosas. Entonces, también está la influencia del ambiente. El ambiente va a depender de los amigos, los padres, las generaciones, los ambientes sociales, valga la redundancia, los amigos y lo que tú puedes ver. En este caso también tenemos dentro de la cultura y de nuestros hogares lo que es la religión. Si tú estás en tu casa, la religión que tú vas a seguir es la que La está que en tu siguen casa. tus padres. Es decir, que toda la influencia que tenemos muchas veces nos precipita a hacer cosas que realmente no queremos, o realmente no queremos creer o no queremos seguir. Y en eso está basado. Nuestra esperanza muchas veces está basada en la influencia de nuestro ambiente. ¿Qué tú piensas, Noel? Ahora, yo pienso que nuestra vida en sí, nuestra formación de nuestra vida, depende de la influencia en todo el sentido. Porque de que crecemos empezamos a ver la influencia de nuestros padres en nuestras vidas. Empezamos a ver su comportamiento, empezamos a ver su manera de hablar, que es lo mismo que imitamos, es lo mismo que empezamos a hacer. Tú acabas de hablar de la religión. La religión que empezamos a seguir no es una que nosotros elegimos, sino es algo que nosotros tomamos de nuestros padres o del ambiente que tengamos alrededor. Eh, Ahora, cuando nos referimos la seguimos así como religión, no como creencia de un Dios todopoderoso, sino, y nada Exacto, de no eso, como una esperanza fuerte. sino como una religión. No sé lo que es eso, no sé por qué lo sigo, simplemente lo hago
porque eso fueron lo que me enseñaron mis padres desde un principio, es lo que yo estoy siguiendo, es una religión, porque personalmente seguir a Cristo yo no lo llamo como una religión. Personalmente a mí me ofende cuando me dicen de qué religión tú eres. En mi pensar, lo que yo debo de responder correctamente, soy cristiano evangélico, claro, pero Sí, porque muchas veces dicen cristiano, pero todo el mundo, yo soy cristiano también. sí, porque es que hay que corregir. Ujú. Pero que también me ofende en el sentido de que cuando las personas hablan de religión, no hablan de seguir a Dios, sino de qué grupo tú eres, de qué parte del grupo tú eres, qué es lo que tú sigues, qué es lo que tú haces. Ujú. Y muchas veces la influencia más arraigada que tenemos en el mundo hoy, en lo que es el ambiente, es la moda. Y por si tú tienes esto, entonces yo también quiero tenerlo. Y la moda y lo que está en tapete, mucha gente se deja influenciar por eso. Si tú no tienes esto, tú entonces no eres nada, tú no estás adelante, tú estás atrás, como dice la Y gente. por ahí viene también lo que es la influencia visual, tanto como la psicológica visual, porque es lo que vemos y te empiezan a sembrar con la publicidad, ya sea con cualquier otro medio, de que eso es lo que tú tienes que usar, eso es lo que está a la moda y para allá me voy. Exacto, porque ese poder que ejerce muchas veces la publicidad hace que la gente solo basta, se le falta un tornillo, se le zafan los tornillos, así hablando llanamente, porque se concentran solamente en eso, olvidándose realmente de lo que quisiera hacer, lo que si realmente se siente bien con eso o si realmente lo hace para sentirse bien o para que las demás personas lo aprueben o lo acepten. Porque vivimos en una sociedad de aceptación más de querer y de aprobación más de sentirse mejor. Es que en realidad eso es lo que buscamos. Nosotros lo que buscamos es ser aceptado, ser aprobado de alguna manera, ya sea en nuestra familia o en un grupo donde nosotros nos rodeamos. Lo que buscamos de toda la manera es que nos acepten. Y hay gente que hace de todo. Por ejemplo, en países de fuera existen lo que son en las universidades estos grupitos que hacen no recuerdo ahora mismo el nombre, y tú tienes que hacer ciertas ¿cómo que se cosas, llama? La fraternidad. tú tienes que hacer ciertas cuestiones, ciertos aspectos, ciertas pruebas, mejor dicho, para tú entrar a ese grupo. Es en el caso también de las pandillas y los grupos, tú tienes que hacer ciertas cosas. Hay gente que hace de todo por entrar ahí. Entonces esas personas están mal influenciadas solamente por ser aceptados o ser aprobados y tienen su esperanza puesta en que si no hacen esto, no son nada. Ahora, desde el punto de vista de las personas que hacen eso, no es una mala influencia. ¿Por qué? Es lo que ellos están viendo y es lo que se acepta en su entorno. En fin, entonces es bueno. Es bueno para ellos. Pues para ellos, para ese ellos grupo. están ahí, pero Ahora, es una mala influencia porque va a estar arraigado a que ellos van a estar bien ahí, pero para nosotros que lo vemos desde fuera no está, porque no están conscientes de lo que están haciendo. ahora te quiero hacer una Tienen pregunta. su meta puesta en eso. Te quiero hacer una pregunta, Priscila. ¿Cómo se puede determinar lo que es una bueno y es buena malo. influencia y lo que es una mala Como influencia? dijimos ahorita, eso va a depender de la cultura. Eso está bien para estar allá, porque es su cultura, es su manera de ver la vida. Entonces la cultura de nosotros es diferente, pero la cultura de nosotros está muy arraigada, también como comentamos, de diferentes países. Nosotros somos copiones, Pero, muchas veces. recuerdo. Hay que aceptarlo, Sí, la que verdad. sí. Y recuerdo lo que tratábamos un tema pasado del carnaval, que y yo estábamos tratando de que el carnaval, aunque sea difícil de aceptar, es una cultura que arraiga de lo demoníaco. Pero ya para abundar es un ejemplo, para Exacto, no abundar es sobre un eso. ejemplo, pero como comentamos, Noel, eso va a depender mucho de la cultura. También para los parámetros, cuando hablamos de normal y anormal, también depende de lo que es la cultura. Algo normal es lo que se establece en una nación, en un ambiente, que eso está normal que pase. Pero algo que sale ya de las casillas, de los parámetros, de lo que realmente debe de pasar o puede pasar, entonces es lo que se llama normal. Es igual que cuando dos amigos se reúnen y el padre no lo ve bien a ese amigo porque o tiene una adicción o algo, entonces se cataloga como mala influencia, porque ya eso está visto como una mala influencia, una potencial amenaza realmente. Ahora, hablando bíblicamente de saber lo que está bien y lo que está mal, en la Biblia no lo voy a decir contextualmente porque no, ahora mismo no lo tengo enfrente. El apóstol Pablo, en donde nos dice que tengamos cuenta
que con lo que seguimos igualmente nos dice que seguimos lo malo que nos enseñó nuestro Padre. Exactamente. Ahora que esta ¿cuál es la parte de nosotros? Ya que conocíamos que eso estaba malo, ya que tengo una plena conciencia de mí mismo, ¿cuál es mi papel? ¿Cuál es mi punto? El yo buscar lo que de verdad yo debo de hacer, lo que yo de verdad debo de seguir. Exacto, como dice la palabra, que por falta de conocimiento Perece el pueblo. También tenemos en Filipenses 4:8 que habla de lo que debemos de seguir. Y realmente dice que por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensás. Lo que aprendisteis y recibisteis y oíste y viste en mí, eso es lo que decía Jesús, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Es decir, que todo lo que es de buena virtud, todo lo que de verdad merece alabanza y que pues sea de la palabra y siga a un verdadero Cristo, un verdadero Dios, entonces en esto debemos de pensar, en esto debemos de escuchar y haciendo, valga la redundancia, hacedores de lo que dice la palabra. Hacedores de la palabra, porque todo lo bueno, todo lo que debemos de escuchar, ya está escrito en la palabra. No es que Dios... Hay un concepto que me gustaría corregir. Dicen por ahí, Dios me reveló. Es un concepto muy mal usado, pero lo dicen, Dios me reveló fuera de lo que dice la palabra de Dios. Y Dios, ya todo lo que Dios tenía que revelar, ya está escrito en la palabra. Ahora, en conceptos que se debe de usar es, Dios me iluminó. Te ilumina en base a la palabra. O sea, Dios me dijo algo a través de la palabra, o Dios me habló, pero lo mismo que me habló, me lo confirma en la palabra. Sí, porque tenemos también que tocar ese tema fuerte, porque hay muchos falsos profetas y muchas personas que dicen tener sueño, dicen tener visiones. Y de eso, no todos son de Dios. Exacto, no todos son Señor. Y no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, como dice la palabra. Y es algo fuerte tratar de justificar y discriminar quiénes son esas personas. Porque muchas de esas personas pueden ser muy espirituales, muy cosas, pero realmente Dios no le habla, no tienen una buena relación con Dios. Y dicen, yo declaro esto, el Señor me profetizó aquello, y es muy, muy delicado tratar ese tema y tratar de señalar a una persona en específico, porque realmente solo Dios sabe. Y ve exactamente con lo que estamos tratando ahora mismo. Exactamente, y mucha gente se deja influenciar de que un profeta dijo, de que me profetizaron esto, de que tal cosa, que él te habla en lengua. Entonces hay que tener cuidado con eso. Guíese de la palabra, de lo que realmente Dios dice. Y los profetas, la palabra lo dice claro. Los jóvenes verán visiones, los viejos tendrán sueños, hablarán en lengua. Esos son los dones espirituales. Pero traten de discriminar y que sea de Dios realmente. Porque también hay que saber juzgar. Dice la palabra que nosotros no debemos de juzgar, pero que no debemos de juzgar ¿en qué sentido? En juzgar lo que es la salvación de nadie, porque eso lo hace la palabra, en criticar y nada de eso. Ahora, nosotros sí debemos de juzgar lo que está escrito en la palabra, porque si nosotros no juzgamos, ¿cómo vamos a saber lo que está bueno y lo que está malo? El mismo Jesús lo hizo en ese tiempo. El mismo Jesús lo hizo en el tiempo de los faraones, trató también de juzgar quién era la que estaban, cuál es la religión que estaban haciendo, qué era lo que estaban haciendo en el templo, los fariseos y todas estas personas. Pero en base a la palabra, porque él era un conocedor de la ley, era el mismo Dios. Daba boche, así como ustedes lo ven. Él le trallaba, yo me acuerdo. Él decía lo que tenía que decir sin yo me acuerdo el versículo que dice que Jesús vino, volcó la mesa, lo dio trompa. Dios no dio trompa, no dio trompa. Pero volcó la mesa, hizo de todo, qué sé yo qué. El hombre estaba regado. Cuando este señor abría la boca y había que escucharlo. Exacto, había que escucharlo. La gente temblaba cuando hablaba. Ella era una tan buena influencia que la palabra dice, hay que tener algo en cuenta, que a Jesús no lo seguían simplemente 12 discípulos. A él lo decía, eran multitudes, donde quiera que Jesús andaba a pie, y donde quiera que ese hombre llegara, donde sea que él llegara, ahí empezaban a seguirlo un sinfín de personas. Eran de 5,000 personas, de 10,000 personas. Ejemplo, en el milagro de los panes y los peces, te narra que él alimentó a 5,000 personas, pero fueron más de 5,000, ya que en ese tiempo se contaban lo que eran simplemente los hombres. Nada más se contaban los hombres, no se contaban ni las mujeres ni los niños, porque eran la cabeza de lo que era la familia. Y con 5 panes de cebada, y usted sabe, y en ese tiempo los muchachitos que había y las mujeres que había,
Multitudes, eso eran más que 5.000. Qué influencia tan grande tenía ese hombre, ¿eh? Y es así, es la influencia que debemos de seguir realmente, la influencia de Jesús, la influencia de la palabra viva y eficaz, que es más cortante que toda espada. Entonces, si tienes algo más que decir, Noel, algo que... Bueno, simplemente eso, que nuestra influencia esté basada en la palabra y que si nosotros dejarnos influenciar por alguien, sea por alguien que siga los estatutos de la palabra de Dios. Exactamente. Y ya con eso vamos a terminar el tema, Claro ¿verdad? que sí.